Desastres naturales y crisis humanitaria. Bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema crucial que afecta a millones de personas en todo el mundo, como son los desastres naturales y las crisis humanitarias. Los desastres naturales son eventos provocados por procesos geológicos, meteorológicos, hidrológicos y climáticos, como pueden ser los terremotos, huracanes, inundaciones, tsunamis y sequías. Estos eventos, al impactar sobre comunidades humanas, causan graves daños, ya sean económicos o ambientales. Aunque son inevitables, su impacto puede reducirse con una buena preparación, gestión de riesgos y estrategias de mitigaciones efectivas. Por otro lado, las crisis humanitarias surgen como consecuencia directa o indirecta de estos desastres y afectan profundamente la vida y el bienestar de las personas. Estas crisis implican desplazamientos masivos, interrupciones en los servicios básicos, inseguridad alimentaria y sanitaria, y también puede causar un deterioro significativo de la salud física y mental de las comunidades. En las últimas décadas, la frecuencia y magnitud de los desastres naturales y las crisis humanitarias han aumentado debido al cambio climático y a la urbanización descontrolada. Por ejemplo, el calentamiento global intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, mientras que la expansión urbana sin una buena planificación puede incrementar la vulnerabilidad de millones de personas. Estos eventos no solo provocan pérdidas materiales inmediatas, sino que también generan impactos a largo plazo, como pueden ser los trastornos de salud mental y desafíos en el restablecimiento de servicios básicos y medios de vida. Acompáñame en este video para explorar los factores que contribuyen a estos desastres y el impacto que tienen en nuestras vidas, las estrategias que podemos implementar para construir comunidades resilientes. Factores que contribuyen a los desastres naturales. Los desastres naturales han existido a lo largo de la historia del planeta, pero su frecuencia y gravedad se han ido intensificando. Aunque no siempre son completamente predecibles ni evitables, su impacto está influenciado por diversos factores. Vamos a analizarlos en detalle. 1. Cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos. El cambio climático es un factor clave en el aumento de los desastres naturales. El calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero está alterando los patrones climáticos globales. Esto resulta en tormentas más intensas, sequías prolongadas, inundaciones frecuentes y temperaturas extremas. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas acelera el derretimiento de los glaciares, elevando el nivel del mar y aumentando el riesgo de inundaciones costeras. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, estas alteraciones también provocan lluvias más intensas y huracanes más devastadores. 2. Urbanización descontrolada y crecimiento poblacional. La urbanización rápida y desordenada también aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, ya que muchas personas viven en zonas de alto riesgo, como laderas inestables, áreas cercanas a ríos o costas propensas a inundaciones y tsunamis. La falta de la infraestructura adecuada, como sistemas de drenaje y edificios resistentes, exacerba el peligro. Por ejemplo, América Latina, donde las ciudades crecen más rápido que muchas veces no hay tiempo para planificar adecuadamente la prevención de estos desastres. 3. Deforestación y actividades humanas. La deforestación masiva disminuye la capacidad de los ecosistemas para absorber el agua de lluvia, incrementando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, actividades como la minería y la expansión agrícola debilitan los suelos, haciéndolos más vulnerables a fenómenos extremos. 4. Geografía y localización. La ubicación geográfica también juega un papel muy importante, ya que algunas regiones son intrínsecamente más propensas a desastres naturales debido a su posición. Por ejemplo, en Japón y Filipinas enfrentan
frecuentemente terremotos y tifones por entrar en el cinturón de fuego del Pacífico. 5. Falta de preparación y respuestas insuficientes. Un desastre natural no tiene que convertirse en una tragedia si las comunidades están preparadas. Sin embargo, la falta de sistemas de alerta temprana, planes de evacuación y programas de capacitación y gestión de riesgo a menudo agravan las consecuencias. La ausencia de infraestructura resiliente también aumenta la magnitud de los daños, específicamente en países con recursos limitados. 6. Interacción de factores. Los desastres naturales suelen ser el resultado de una combinación de factores. Por ejemplo, un huracán puede devastar una comunidad costera, pero si ésta tiene una alta densidad poblacional, infraestructura deficiente y un ecosistema degradado, las consecuencias serían muchísimo más graves. Crisis humanitarias derivadas de desastres naturales. Como ya sabemos, los desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones o tsunamis, etc., tienen un impacto devastador en las comunidades afectadas. Más allá de la pérdida material, estas crisis generan consecuencias humanitarias profundas que afectan la salud mental, además del bienestar psicológico de las personas involucradas. Dentro de este contexto abordaremos dos aspectos claves: los desplazamientos masivos y la inseguridad alimentaria y sanitaria, junto a los impactos psicológicos asociados. Desplazamientos masivos. Después de un desastre natural, miles, incluso millones de personas pueden verse obligadas a abandonar sus hogares, a menudo sin tener tiempo para prepararse adecuadamente. Este fenómeno se ha observado en numerosos eventos, como los huracanes, que desplazaron a más de 1.5 millones de personas en Centroamérica. El desplazamiento forzado genera un profundo impacto emocional. La pérdida del hogar, la separación de la comunidad y la incertidumbre sobre el futuro puede desencadenar trastornos psicológicos como la ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático. Además, la vida en el campamento temporal o refugios improvisados con condiciones de vida precarias intensifica el estrés y el malestar emocional. También tenemos la dinámica familiar y comunitaria, que está dentro del desplazamiento, que también afecta a las relaciones familiares y comunitarias. La pérdida de la estabilidad económica y social pueden crear tensión dentro de las familias, aumentando la violencia doméstica y disolviendo las redes de apoyo crucial. Las familias desempleadas a menudo enfrentan el desafío de adaptarse a nuevas estructuras sociales en entornos desconocidos, lo que puede generar conflictos interpersonales y emociones y sentimientos negativos. Los roles familiares tradicionales pueden alterarse, con algunos miembros asumiendo nuevas responsabilidades que pueden causar estrés adicional. A nivel comunitario, el desplazamiento puede desintegrar las redes de apoyo que son cruciales para el bienestar social y emocional. Las comunidades desplazadas deben reconstruir estas redes desde cero, lo que puede ser un proceso largo y difícil. La falta de conexión con la comunidad original también puede llevar a una pérdida de identidad cultural y tradiciones, aumentando la sensación de desarraigo. La incertidumbre y la desesperación resultantes del desplazamiento pueden llevar a una sensación de aislamiento, afectando el bienestar colectivo. El apoyo mutuo dentro de la comunidad es esencial para superar estos desafíos, pero la ruptura inicial de estas estructuras puede dificultar la recuperación a corto y a largo plazo. Inseguridad alimentaria y sanitaria. Los desastres naturales a menudo destruyen cultivos, interrumpen la cadena de suministro y contaminan fuentes de agua potable, lo que exacerba la inseguridad alimentaria y sanitaria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
Estas situaciones son especialmente críticas en comunidades rurales que dependen de la agricultura para su subsistencia. Efectos psicológicos del hambre y la desnutrición. La inseguridad alimentaria tiene un impacto directo en la salud mental. La falta de alimentos y agua generan ansiedad, estrés crónico y sentimiento de desesperación. La desnutrición también puede afectar el desarrollo cognitivo, especialmente en niños, causando problemas a largo plazo en su capacidad de aprendizaje y socialización. La inseguridad alimentaria también puede interferir en las desigualdades sociales existentes, donde las familias más pobres son las más afectadas debido a su dependencia de la agricultura de subsistencia. La pérdida de cosechas y ganado no solo reduce el acceso inmediato a alimentos, sino que también impacta negativamente en los ingresos, limitando la capacidad de estas familias para comprar alimentos y otros bienes esenciales. Contaminación de fuentes de agua y enfermedades. La contaminación de fuentes de agua potable tras un desastre natural pueden dar lugar a brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, la diarrea y la fiebre tifoidea. Estas enfermedades, a su vez, agravan la situación de inseguridad sanitaria y aumentan la mortalidad, especialmente entre los niños y en los ancianos. La falta de acceso a agua limpia y saneamiento adecuado es una de las principales causas de morbilidad en las zonas afectadas por desastres naturales. La ruptura de la cadena de suministro también dificulta el acceso a los productos de higiene y medicamentos esenciales, lo que agrava las condiciones de la salud y aumenta el riesgo de las enfermedades. La combinación de malnutrición y enfermedades infecciosas crea un círculo vicioso que puede ser difícil de romper sin una intervención adecuada y oportuna. Impacto en la salud mental de las comunidades. Trauma psicológico y estrés postraumático. El trauma es una respuesta común tras experimentar un desastre natural. Las personas pueden enfrentar pérdidas devastadoras desde seres queridos hasta sus hogares y medios de vida. Esto puede derivar en el trastorno de estrés postraumático, manifestándose en flashback, pesadillas, ansiedad severa y evitación de lugares o situaciones que recuerden el evento traumático. Grupos vulnerables, niños, ancianos y personas con discapacidades son particularmente vulnerables al trauma psicológico. Los niños en particular pueden tener dificultades para entender y procesar el desastre, lo que afecta su desarrollo emocional y comportamiento. Los ancianos, por otro lado, pueden sentirse incapaces de reconstruir sus vidas, aumentando el riesgo de depresión. Desafíos para el apoyo psicológico. Falta de recursos. Uno de los mayores desafíos dentro de este contexto de la crisis humanitaria es la falta de recursos para la atención psicológica. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 10% y el 20% de la población en situación de crisis desarrolla trastornos mentales, pero el acceso al apoyo profesional es limitado. Además, dentro de las barreras culturales y lingüísticas, la diferencia puede dificultar la provisión de apoyo psicológico. En muchas comunidades, el estigma asociado con los problemas de salud mental impiden que las personas busquen ayuda. Además, la falta de terapeutas que hablen el idioma local o comprendan las particularidades culturales pueden limitar la eficacia de las intervenciones. Sobre las respuestas efectivas a desastres y crisis humanitarias. Como primer punto tenemos los sistemas de alerta temprana. Las tecnologías de alerta temprana son esenciales para poder anticipar desastres y salvar vidas. Estas herramientas permiten emitir advertencias precisas y rápidas, dando a las comunidades tiempo para actuar. Un ejemplo destacado son los sistemas de alerta de tsunamis en el Océano Pacífico. Gracias a sensores submarinos y comunicación inmediata, se puede evacuar áreas de riesgo antes de que las olas impacten en eventos recientes. Estas medidas han reducido significativamente las pérdidas humanas. Además, estas tecnologías no solo protegen vidas, sino que también minimizan los daños económicos y sociales. Por ejemplo, la reducción de interrupciones en la actividad económica para evitar evacuaciones innecesarias es un beneficio indirecto pero crucial. Países como Japón y Chile han invertido significativamente en estas tecnologías, sirviendo como modelos para otras naciones.
Como segundo punto tenemos la infraestructura resiliente. La infraestructura resistente a desastres puede marcar la diferencia entre pérdidas masivas y daños controlados. Capone es el líder en este ámbito, con edificios diseñados para resistir terremotos. Gracias a estas tecnologías como amortiguadores sísmicos y diseños flexibles, los daños en estructuras urbanas han disminuido drásticamente, salvando innumerables vidas. En regiones propensas a huracanes o inundaciones, los sistemas de drenaje avanzados y las viviendas reforzadas son esenciales. Un ejemplo en los Países Bajos, que han implementado sistemas de diques y barreras hidráulicas para protegerse de inundaciones causadas por el aumento del nivel del mar. Estas soluciones combinan ingeniería avanzada con planificación urbana, garantizando mayor seguridad para las comunidades vulnerables. Como tercer punto tenemos la participación comunitaria y educación. La preparación comunitaria es un pilar fundamental en la respuesta a desastres. Educar a las personas sobre qué hacer antes, durante y después de un evento crítico mejora su capacidad para actuar rápidamente y con eficacia. Un ejemplo exitoso es Bangladesh, donde programas de educación en comunidades vulnerables han reducido significativamente las muertes por ciclones, mediante simulacros regulares, formación en primeros auxilios y planes de evacuación claros. Las comunidades han desarrollado una resiliencia notable. Además, la participación activa de la población en la creación de estos planes asegura que las estrategias sean prácticas y adaptadas a las necesidades locales. Este enfoque fortalece no solo la capacidad de respuesta inmediata, sino también la recuperación a largo plazo, acelerando el entorno a la normalidad tras un desastre. Bien, ahora hablaremos sobre el papel crucial de las organizaciones internacionales en tiempos de crisis. Como primer punto tenemos la ayuda humanitaria inmediata. Las organizaciones internacionales son esenciales para proporcionar asistencia rápida y efectiva tras un desastre, garantizando la supervivencia en los momentos más críticos. La Cruz Roja Internacional actúa rápidamente proporcionando refugios temporales, asistencia básica y primeros auxilios en comunidades afectadas. Por ejemplo, tras terremotos o inundaciones, la Cruz Roja moviliza equipos para instalar albergues y distribuir kits de emergencia. Los Médicos Sin Fronteras ofrecen atención inmediata, incluyendo cirugías de urgencia, cuidado psicológico y vacunas para prevenir epidemias en zonas afectadas. Un ejemplo reciente es su labor en campos de refugiados, donde han tratado miles de personas por deshidratación y enfermedades infecciosas. El Programa Mundial de Alimentos juega un papel fundamental al combatir el hambre, distribuye alimentos y recursos esenciales en las primeras horas tras un desastre. En emergencias como huracanes o conflictos armados, el Programa Mundial de Alimentos entrega toneladas de suministros alimentarios a las comunidades más vulnerables. Estas organizaciones trabajan coordinadamente para cubrir necesidades críticas, asegurando que los recursos lleguen a las personas más afectadas. Segundo punto, tenemos los programas de recuperación a largo plazo. Una vez superada la fase de emergencia, comienza la reconstrucción y recuperación de las comunidades. Este proceso es igual de importante, ya que garantiza un retorno a la estabilidad y previene futuros desastres. Las Naciones Unidas lidera programas para restaurar medios de vida. Esto incluye proyectos agrícolas para reactivar la producción local y garantizar la seguridad alimentaria, así como iniciativas para restablecer el acceso a la educación y promover el empleo, la infraestructura y sostenibilidad. Aquí los organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabajan en la reconstrucción de viviendas, hospitales y sistemas esenciales como el agua potable y el saneamiento. Un ejemplo notable es su trabajo en Haití, ayuda a reconstruir comunidades devastadas tras el terremoto de la colaboración con los gobiernos locales. Estas organizaciones no actúan solas, trabajan junto con autoridades nacionales y locales para asegurar una recuperación sostenible. Se enfocan en fortalecer la resiliencia de las comunidades, desarrollando planes para prevenir y mitigar los efectos en futuros desastres. Como tercer y último punto, tenemos el impacto y coordinación global. La cooperación entre organizaciones internacionales, gobiernos y comunidades locales es clave para garantizar la eficacia de las respuestas. Estas entidades aportan experiencia técnica, recursos financieros y una capacidad de movilización rápida que no siempre están disponibles a nivel nacional. Por ejemplo, en crisis como la guerra en Siria o el ciclón en Idai, estas organizaciones coordinaron esfuerzos globales para asegurar una respuesta mucho más integral. Esta colaboración es esencial para evitar duplicidad de esfuerzos y garantizar que los recursos lleguen donde más se necesitan.